Bueno, este tema lo he titulado Espada de dos filos. Y este es un mensaje que Dios ha dado a la iglesia y que dio a la iglesia también de estos tiempos a través de esa revelación divina que el Señor le dio a Juan. Pero antes de comenzar quisiera que entendiésemos y comprendiésemos que el que está hablando aquí no es Juan, sino Dios mismo. Es un mensaje de parte de Dios para todos los seres humanos con palabras humanas. No son inspiradas por los hombres, es palabra divina que ha sido revelada a este gran hombre de Dios. Y la palabra Pérgamo significa casamiento. Y el Señor exhorta a esta iglesia porque ella se había unido, se había casado con el Estado, con el imperio dominante de ese momento, el imperio romano, se había unido con el mundo y ese imperio estaba gobernado por el emperador Constantino. Yo estuve mirando allí algo de la biografía de él y dice que es un cristiano muy conocido. Y en ese momento, pues él era el que estaba dirigiendo, reinando. Así que este hombre tuvo pues una bendición también de parte de Dios. Porque en los comienzos el Señor les había dicho a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, de poder. ¿Para qué? Para que le fueran testigos los hombres en Jerusalén, en casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero resulta que nosotros como iglesia, cuando estamos muy contentos con la comunión, los cánticos, el culto, pues a nosotros nos es más fácil venir a culto que salir a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué llegó? Llegó el momento de la persecución. Y al ejecutarse la persecución, a ellos les tocó obligadamente salir. Pero es una bendición, hermanos, porque la persecución es el anuncio de una grande bendición. ¿A pocos les ha llegado la bendición después de la persecución? Después del vituperio. A mí me ha llegado, hermano. A mí mi familia me dijo: hasta hoy fuimos familia. Mis primos me decían: no, usted sí negó la fe de nuestros padres. Y a uno como que le duele esas palabras, pero ahí vamos. Y muchos de ellos lamentablemente ya se han quedado por allá atrás. Pero bendito sea el nombre del Señor. Esa gran bendición, esa gran cosecha después de la persecución, porque ya estaba esparcido el evangelio por muchas regiones. A Constantino le tocó en el año 312. Estaba durmiendo porque esos emperadores, esos reyes que habían en esos momentos, tenían que saber gobernar y tenían que saber luchar, porque si no el más fuerte se enseñoreaba de ellos y él perdía la vida y también perdía el trono. Entonces este hombre una vez estaba acostado en el año 312, dice que tuvo una gran visión y vio una cruz, y encima de la cruz había una inscripción que decía: bajo este símbolo vencerás. Y el hombre decidió tomar el escudo, la bandera de la cruz, y bajo ese símbolo venció y gobernó y peleó, y el Señor le dio pues la guerra para que la ganara. Pero en ese momento también el cristianismo se estaba otra vez volviendo a reunir a los alrededores de Jerusalén y del imperio romano, y todo el mundo le gustaba ser cristiano, como en estos tiempos. A todo el mundo usted le pregunta a alguien sin preguntar: yo también soy cristiano.
Y parece que eso estaba de moda también en ese tiempo. Ellos tenían ya el cristianismo como una religión. Y eso también trae grandes problemas a la sociedad. Porque este hombre le dio vía libre a ese llamado cristianismo. Pero se fueron creando grandes templos, grandes sociedades de cristianos. Y lamentablemente los hombres no somos eternos. Este hombre también murió y se levantó otro hombre dominando ese imperio que se llamó Teodosio. Y él ya no dejó el cristianismo como algo de libertad, de libre opinión, de libre decisión, sino ya lo implantó como una ley. Y eso es lo que pasa a veces, que lo que comienza a veces siendo voluntario, se convierte una ley. Y muchos de nosotros hemos experimentado esto. Se convirtió en una obligación ser cristiano, al punto que empezaron a perseguir a los judíos, porque como ellos no creían en Cristo, algunos, los que no eran parte de la iglesia, no creían en Cristo y empezaron a perseguir al pueblo de Israel. Así que ahí empezó ese gran problema también en los cristianos, porque al ser ya obligatorio, la gente no se convertía por convicción, la gente no se arrepentía, la gente solamente tomaba una decisión por obligación y por conveniencia propia. ¿Quiere vivir? Vuélvase cristiano. Así de sencillo. Y la iglesia tuvo que unirse con el Estado. Y eso usted lo va a estudiar luego por ahí, cuando mire la historia, para comprenderlo a ciencia cierta. Pero ya que hice una pequeña introducción a lo que estaba sucediendo en el momento que Dios dio, o para el momento que estaba esta palabra ya profetizada para la iglesia, Jesús se presenta a la iglesia, ahí en el versículo 12, como el que tiene la espada aguda. Y eso de antemano ya da mucho que decir. Y de dos filos dice esto. Yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí sabemos cuál es esa espada de dos filos. A ver, ¿cuál es esa espada de dos filos? La palabra de Dios. Pero bueno, para los que no lo saben, se lo vamos a recitar en la palabra del Señor. Vamos a mirar Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hoy vamos a estar dando un paseíto ahí por la Biblia. Hebreos capítulo 4. El versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que la espada de dos filos es la palabra de Dios. Pero quiero que miremos aún más allá. Dice la espada aguda. Y esto nos habla de juicio. Esto nos habla de un juicio que se va a ejecutar, número uno, contra los pecadores, contra los enemigos de Dios, contra los que viven obedeciendo los preceptos del padre de este mundo. El enemigo que tiene bajo su dominio a todos los seres humanos. Y también para la iglesia, porque esta palabra fue dada a la iglesia. Y quiero hablar un poco de ese juicio.
Porque nosotros no somos los que juzgamos. ¿Cuántos entienden eso? No somos nosotros, a nosotros no nos mandaron en este tiempo a juzgar, nos mandaron a predicar la palabra. La palabra es la que juzga, Dios es el que juzga. Y vamos a mirarlo a través de su palabra, Deuteronomio capítulo 32, el verso 41. Dice: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio y tomare venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Es Dios el que a través de su espada hace ese juicio para todos aquellos que no le obedecen. Y hay una razón por la cual Él es el que ejecuta el juicio. ¿Ustedes saben cuál es esa razón, hermanos? Esa razón es porque Él es justo. Por eso Él sí puede hacer un justo juicio. Porque Él es el que conoce, Él es el que sabe. Miremos la palabra del Señor, Salmo capítulo 9, verso 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Mire que no estamos en manos de cualquiera, estamos en manos de un juez justo. Y el juicio que Dios iba a efectuar no era un juicio según la apariencia. Porque eso es lo que pasa en nuestros días. Nosotros somos muy dados a juzgar según las apariencias. Mire que si yo voy y me doy una vuelta en esta hora allí por aquí, por el 20, van a decir, uy, el doctor. Pero si supieran, no, soy más que un doctor, soy hijo del Rey de Reyes. Sí, eso a mí me da alegría. Yo no me camino por aquí con la cabeza en el piso, así mirando el piso. Yo me paseo por acá porque sé que mi Dios es dueño de todo esto y Él nos ha dado grandes cosas. Pero nosotros somos dados a juzgar según la cultura. Ay, no, pero es que este es de allí y este es de allí y este es maleducado y este una cosa y la otra, etcétera, etcétera. Y eso es nuestra posición. Pero el Señor no juzga así con nuestros criterios. Él juzga según su conocimiento. Y el conocimiento del Señor es amplio. Miremos la palabra del Señor, tengan la amabilidad. Abren sus Biblias, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, el verso 3 y 4. Dice de la siguiente manera: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y escuche esto: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este término arguirá yo tuve que buscarlo. Yo no lo entendía, y arguirá habla de conceptos, de elaborar conceptos. Por lo que oigan sus oídos, versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso es muy importante, hermano, porque esto no le gusta a nadie le gusta que lo juzguen, a nadie le gusta que lo critiquen, a nadie le gusta que lo señalen. Es más, cuando a uno le dicen algo, uno como que de pronto no lo asimila muy bien porque no le gusta que la gente le diga a uno las cosas. Preferimos que Dios nos hable, ¿cierto? Porque nosotros somos una iglesia obediente, un pueblo obediente, que cuando Dios habla, la iglesia obedece. Y por eso hay que estar orando por los pastores, hermano, porque Dios tiene que hablar primero con nosotros. Esta palabra a mí me tuvo que traspasar primero antes de yo venir a predicarla aquí. Porque uno no puede predicar lo que uno no vive. Y Dios aún me exhorta por medio de su palabra. Y me dice, ojo con ponerse a juzgar según sus conocimientos previos ahí. A uno vienen y le cuentan, hey, hermano fulano de tal, estaba haciendo tal cosa, y uno cae en el juego. Porque a veces uno ni investiga, oiga hermano, ¿usted lo vio?
No, no, uno no pregunta eso y uno da por hecho que eso es así. Y resulta que al hermano que viene a contarle al pastor también le contó a alguien. Así que podemos estar cayendo en algo difícil, ¿verdad? A nadie le gusta que lo juzguen. Y eso es porque nosotros como seres humanos somos muy prontos para juzgar según lo que oímos y según lo que vemos. Es que yo lo vi, pero a veces la vista le engaña a uno. Eso también le pasa a los hombres de Dios. Ahí no estaba el sacerdote oficiando el culto, sacerdote Elí, y de pronto vio una mujer que estaba por allí angustiada y él miró y la observó y se quedó de pronto analizándola y vio que movía sus labios y de una vez tome su juicio. Ay, muchacha, usted está borracha, usted está ebria, digiere tu vino. ¿No le engañaron los ojos? ¿Estaba borracha Ana? No, Ana no estaba borracha, era que estaba afligida, estaba angustiada. Pero mire lo que vio Elí, y eso nos pasa a nosotros. A Samuel también le pasó. Samuel escuchaba que lo llamaban y salía corriendo donde el sacerdote. Heme aquí, ¿para qué me necesitas? Yo no te he llamado. Ve a, duérmete, ve a acostarte. Y volvía Samuel. Heme aquí. No, yo no te llamé. Entonces el sacerdote entendió que lo estaba llamando Dios. Pero cuando uno no tiene ese oído ajustado a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, nos pueden engañar. Porque los oídos de este hombre escuchaban la voz de un hombre. Él confundió la voz que estaba escuchando con la del sacerdote. Pero no le estaba hablando el sacerdote, le estaba hablando Dios. Miren, hermanos, eso es bíblico. Al Señor no le engaña nada ni nadie. Dios no puede ser burlado. Eso dice la palabra del Señor. Usted puede aparentar hoy y podemos aparentar muchas cosas, pero el Señor es el que conoce el corazón. Amén. Él no se guía por lo que se ve. Él no se guía por lo que se oye. Él se guía por su conocimiento, hermano. ¿Quiere mirarlo? Que eso es lo que dice la palabra de Dios. Abra su Biblia, Isaías 53, verso 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ahí está el texto. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mire qué es lo que dice el Señor. Por su conocimiento. ¿Qué pensaríamos nosotros si hoy nos tocara vivir la escena de la mujer adúltera? ¿Qué pensaríamos o qué haríamos nosotros? Yo me pongo a pensar, bueno, a veces uno se pone a confiar tanto en los hombres y la gente lo defrauda a uno, que uno como que quisiera hacer lo que estaban haciendo esos judíos con esta mujer. Se la trajeron delante del Señor y le dijeron, bueno, Moisés dice que esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo. En el acto mismo. Qué vergüenza, ¿cierto? Abrieron la puerta y la muchacha estaba ahí. Qué pesar. Entonces cogieron a la muchacha y la llevaron con mucha rabia delante del Señor. Y dijeron, bueno, Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué hay que hacer con ella, Moisés? ¿De acuerdo lo que dice Moisés? Dice que la tal debe morir. Y el Señor no le dijo ahí enseguida, mátenla, porque él sí hubiera podido decir, mátenla. Porque él es el dueño de la ley. Él fue el que dictó la ley. Pero dice la palabra del Señor que de una manera humilde, de una manera sencilla, se agachó y escribía ahí en el piso, en la tierra.
Y de pronto ya todos estaban airados para apedrear a tal mujer, estaban acostumbrados en más. Y qué rabia nos da cuando alguien se aparta y como que ¿para qué se muestra todavía si está por allá lejos? Y a uno le da rabia como ser humano. Pero mire lo que hizo el Señor, y por eso es que Él nos invita a que aprendamos de Él. Aprendamos de Él, hermanos. Qué bueno es aprender de Él. Y Él dijo, el que esté limpio, el que esté sin pecado, a ver, que tire la primera piedra. ¿Y qué empezó a pasar? Las piedras empezaron a caer, los brazos se cayeron también porque se dieron cuenta que ellos también eran culpables. Y el Espíritu de Dios muestra la verdadera naturaleza de esa pregunta. ¿Y tú qué dices que hagamos con ella? Eso era una trampa que le estaba entendiendo el maestro. ¿Por qué razón? Porque si trajeron la mujer, ¿dónde estaba el varón? ¿Dónde estaba el hombre que estaba pecando con ella? Y ahí hubiera sido injusto, ¿cierto? Pero como siempre ha reinado por allí el machismo, las mujeres no dicen amén. Y también ha reinado el, ¿cómo se dice? Feminismo. Los hombres sí no dicen nada. Ya me di cuenta quién manda en la casa. Ustedes no dijeron nada, hermanos. Ya me di cuenta quién manda en la casa. En algunas ocasiones, hermanos, hay personas, hermanos, que se acercan a uno y le dicen, hermano, yo no pude venir al culto porque es que tanto trabajo, hermano, no puede venir a tocar el piano, no puede venir a cantar, no puede venir a dictar la clase. Y a los líderes se les acercan, hermano, yo no puedo porque esto, porque lo otro. Y uno, a veces, hermano, debe uno más bien ahorrarse las excusas. Porque Dios es el que conoce. Dios es el que conoce por qué razón no vinimos y por qué razón también vinimos. Él sabe si vinimos aquí a hacer el negocio, a que nos compraran esto, a cobrar la platica. Él sabe a qué vinimos. Así que no es suficiente con decir, es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle. Majestad, postrándonos ante ti, eso no es suficiente. Porque aquí el problema es de actitud. A mí en cierta parte me duele cuando yo veo a los hermanos que ya no cantan, que ya no adoran, que no solamente que no cantan, estamos orando y yo a veces abro un ojo a mirar y los hermanos están mirando. Están como pensando en el problema, como pensando en la dificultad, como pensando en el campeonato que están haciendo los jóvenes. ¿Quién va a ganar hoy? ¿Será que lloverá? ¿Será que no lloverá? El paseo de hoy en 8, ¿qué me pongo? ¿Qué llevo? Eso pasa, hermano. Pero no nos podemos distraer, hermanos. Tenemos que estar aquí a ver cuántos están aquí. Gloria al Señor. El Señor sí conoce. Mano, qué bendición, el Señor es el que sabe. Y yo quiero hablar un poco con los que están afligidos, con los que se sienten señalados, con los que se sienten apartados, aislados, con los que se sienten mal juzgados. Con ellos quiero hablar un momento, porque este versículo da aliento. Porque su conocimiento justificará a mi siervo. Ese conocimiento de Dios, no te preocupes, que aunque la gente te dé la espalda, es mejor estar de amistad con Dios que amistad con los hombres. Eso era lo que decían los hombres de Dios. Yo prefiero estar en comunión con Dios, obedecer a Dios, que obedecer a los hombres. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aquí está el que justifica. Aquí está el que justifica y que levanta al pobre. Gloria al Señor.
Ese versículo que leímos hace un momento en Isaías 11 me llama la atención, que dice que con el espíritu de sus labios, de su boca, matará al impío. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿será que solamente hay un impío? ¿Por qué no dice a los impíos? Y ahí, cuando estaba leyendo eso, ahí hay un versículo en 2 de Tesalonicenses 2:8, tengan la amabilidad. Yo me fijé en ese detalle y dije, bueno, voy a mirar a ver quién es el impío. ¿O por qué no dice los impíos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y eso nos habla del hombre de pecado que confiesa la Biblia que es el anticristo, que es el hombre que viene para engañar al pueblo. Y Isaías tenía en mente eso que nosotros hoy conocemos, eso que se manifestará cuando la iglesia del Señor sea levantada. Porque Cristo viene, hermanos, Cristo viene por su iglesia. A ver, ¿cuánto le están esperando? Algunos dirán, no, Señor, no venga todavía, porque es que yo estoy mal, estoy alejado. Pues hermano, hoy hay tiempo de arrepentirse, hoy hay tiempo de que nos arrepintamos. Porque es que el Señor tiene algo especial con esta iglesia, hermano. Si este mundo no se ha desbordado en pecado, si este mundo no se ha desbordado en maldad, es porque aún hay un pueblo que predica su nombre y que predica su palabra. Esta semana estaba hablando con un amigo y me decía, no, yo le decía, ¿y cuándo? ¿Y has vuelto a la iglesia? Y me dice, no, estoy yendo por allí, a otro lado. Y yo le dije, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué? No, es que allá predican, bueno, allá también predican la palabra de Dios. Y yo le dije, ¿y confiesan que Jesucristo es Dios? ¿Y confiesan que es necesario que nos apartemos del pecado? Dijo, no. Entonces yo le dije, ahí está el problema. Que predican el evangelio a su acomodo y no lo predican como dice la Biblia. Aunque el Señor dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y este pueblo no es vanaglorioso. Nosotros no nos gloriamos en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas. Yo estoy completamente seguro que si estamos esta mañana aquí es porque el Señor ha extendido su misericordia, su fidelidad ha sido para siempre con nosotros, su misericordia. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Pero este inicuo, el cual habla la palabra del Señor, no es el único que morirá. También morirán sus seguidores. También serán condenados aquellos que le obedecen, aquellos que se dejan marcar, aquellos que le van a adorar, porque Él va a reclamar la adoración del ser humano. ¿Y cómo va a suceder eso? Dese cuenta cómo está la tecnología el día de hoy. Ya están los GPS y o sea, lo saben dónde está usted. Yo le preguntaba a los hermanos que trabajan aquí en servicio público y les preguntaba, bueno hermano, ¿y ese aparatico qué? Dijo, no, con este aparatico me saben dónde yo estoy en este momento. Sabe que uno ya no se puede escapar para ningún lado. Con los celulares ya lo ubican a uno. Usted hace una llamada y ya saben de dónde salió la llamada. Yo iba a cambiar un plan hace poco porque tenía una línea por allá en Santander todavía y yo llegué allá a cambiar el plan y me dijeron, señor, ¿y dónde está el celular? Yo le dije, ¿por qué? Porque estamos registrando que ese celular está en el Hato Santander
Y yo le dije, sí, allá está, lo tiene mi suegra. Y yo me puse a pensar, oiga, ¿cómo es la tecnología? Ya lo van a ubicar. Así que no piense que esto es pura bla, bla, bla. Usted no se le va a escapar, así que qué miedo, hermanos. Hablemosle un momentico a los amigos, arrepiéntase y entréguese al Señor, hermano. Amigo que me estás escuchando, los hijos de los hermanos, esto no es bla, bla, bla. Esto va a ser real. El que no adore a ese anticristo, a ese inicuo, se va a morir. Se va a morir. Y lo van a hacer de tal manera que usted diga, no me quiten la cabeza. Yo mejor pongo la mano, pongo el dedo, pongo la frente, pongo los ojos, lo que haya que poner. Pero que no me maten. Pero nosotros, los hijos de Dios, hermano, tenemos una marca, una señal en nuestras vidas. Es Cristo Jesús en nosotros. Hemos sido marcados con su sangre. Allí cuando nos invocaron ese nombre glorioso, en el nombre de Jesucristo hemos sido bautizados. Y hemos sido bautizados con su sangre. Hoy el ángel vengador, hermano, el ángel vengador, el ángel del juicio, es el que va a mirar esa sangre. Eso no fue lo que le pasó al pueblo hebreo. El Señor le dijo, pongan esa sangre ahí en los dinteles de las puertas, en los marcos de esas puertas. Necesito que haya sangre para cuando el ángel venga, pase derecho y no haya mortandad en medio de los hebreos. No importaba, hermano, no importaba el que estuviera allá adentro. Ahí se hubiera podido refugiar Faraón. Ahí hubiera podido salvar a su primogénito. Si se hubiera metido en la casa de un hebreo, el ángel hubiera pasado de largo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta mañana. Él no está mirando nuestra humanidad. Él está mirando, es precisamente eso, nuestras debilidades. Y sabe que somos como nada, que somos como el polvo. El hombre como la hierba, son sus días, florece, qué bonito. Qué guapo, qué guapa las muchachas. Pero todo eso se acaba. Todo eso pasa. Pero esa sangre, hermano, esa sangre es lo que está mirando el Señor esta mañana. A ver cuántos tienen esa sangre en sus vidas. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, gracias, Señor, por esa preciosa sangre? Esa sangre que me diste para libertarme del juicio, del pecado. Él no mirará nuestra humanidad. Él mirará esa sangre. Y esta mañana Dios está mirando esa sangre en nuestras vidas. Esa sangre que fue invocada por medio del bautismo, por medio de decir, yo creo. Qué juicio tan terrible vendrá, hermano, contra aquellos que están en el pecado. Y el hombre, a pesar de oír la voz de Dios, a pesar de haber experimentado el llamado de Dios, a pesar de haber experimentado la gracia de Dios, no se arrepiente, no se convierte y sigue pecando deliberadamente. ¿Qué es más fácil? ¿Pecar o arrepentirse? Ahí está lo complicado. Porque entre más peque, estamos hablando en la oración de las 5 en esta semana, acerca de la conciencia. Y qué triste cuando de tanto pecar, de tanto hacer lo malo, ya esa conciencia se adormece y ya hacemos las cosas malas y no nos importa nada. Pero qué bueno que en esta mañana aquí hay un pueblo que tiene esa conciencia todavía, que lo señala. Y no te dejes engañar del enemigo. Porque qué bueno que nuestra conciencia nos señale y nos diga, esto lo hiciste mal, para que nosotros procedamos al arrepentimiento.
Porque ese es el querer de Dios. Él no quiere que todos muramos, sino que avancemos al arrepentimiento. El Señor es justo, hermano. El Señor es bueno. Y Dios le está dando una espera al hombre. Pero esa espera se va a acabar. Esa espera se va a terminar. Bueno, ese filo es el juicio contra los pecadores. Ahora miremos el juicio contra la iglesia, que es el segundo filo. Qué bueno que esta palabra corta para allá y corta para acá. Esto no es solamente para allá. No, esa palabra yo la muevo para allá y también me corta aquí adelante a mí. Y también habla al mundo y también le habla a la iglesia. ¿A cuánto les gusta que el Señor les hable? Y hermanos, a veces llega un momento que nos volvemos como recién nacidos, caprichosos. Y los hermanos dicen, bueno, y empiezan a predicar y dicen, no, ese hermano no sabe ni hablar, ese hermano no sabe ni expresarse. Pero hablan cosas tan sencillas, hermano, que a uno se le quedan. Porque están hablando de la palabra de Dios. Hermano, este mensaje tiene un poder tremendo. Por eso es que a mí me anima a predicar esta palabra. Porque he visto a tantos convertidos, a tantas vidas que no había solución para ellos. Mientras unos van buscando que al profesional, que a esto, que a lo otro. Hermano, yo prefiero buscar lo que dice Dios. Yo prefiero basarme en el concepto de Dios. Que bueno por los profesionales y por los que ayudan. Pero eso no lo es todo. Mire, aquí está el todo. Se lo voy a presentar, mírela. Aquí está el todo. Usted quiere obtener respuesta. Usted quiere obtener liberación. Hay muchos que me han dicho, pastor, ore por mí que tengo un espíritu malo. Ábrale el oído al Señor esta mañana y verá que eso va a salir de usted en este momento. Porque los demonios y los espíritus inmundos huyen a la palabra de Dios. Así que no le dé miedo usarla, hermano. Ay, es que si no viene el pastor. No, hermano. Haga lo que hace el Señor. Desenvaine esa espada y hágale. Le cuento que el Señor no es como nosotros. Yo recuerdo cuando estaba adolescente, yo me creía machito. De verdad. Y como que uno mirando a los compañeros, y yo me levanté en un barrio difícil. Y mirando a los amigos cómo peleaban los unos con los otros. Y a veces uno se daba cuenta que no era sino pura bulla. Puro tilín, tilín y nada de paletas. Ah, sí, que vamos a pelear y se botaban a pelear. Y cuando el otro se paraba de verdad a pelear y le mandaba el primero, ahí sí se corrían y salían corriendo. El Señor no le tiembla la espada. Y le cuento, hermano, si yo estoy aquí esta mañana, es porque un día estaban predicando esta palabra. Y esta palabra llegó hasta mi corazón y me penetró y me cambió y me transformó la vida. Me cortó el espíritu. Aleluya. Ah, hermano, pero ¿para qué predicar tanto arrepentimiento? Si yo ya soy predicador, si yo ya tengo tantos años como diácono, si yo soy presidente de tal. No, hermano, ¿eso para qué? Pues hay gente que necesita arrepentirse. Y yo todos los días me tengo que arrepentir. ¿Cómo le parece? Todos los días tengo que pedirle perdón al Señor. No importa el tiempo que llevemos, hermano. Eso es de vivirlo como dice la canción, un día a la vez. Un día a la vez. Nos preocupamos tanto por mañana, por el evento futuro. Preocupémonos por ya. ¿Qué tan cerca estás del Señor? ¿Qué tan cerca? A ver, por favor, piensa un momento que está cerca del Señor, ¿sí o no? Hermanos, ¿será que no tenemos de qué arrepentirnos esta mañana?
Miremos lo que dice la palabra del Señor, Ezequiel. Ezequiel capítulo 21, del versículo 1 al versículo 5, dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por cuanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y no la envainaré más. El Señor no es ningún cobarde. Él cuando saca la espada, hermano, a ver quién se le pone por delante. En alguna ocasión hasta la misma naturaleza dijo: bueno, ¿qué va a hacer? Yo soy el mar. No importa. No importa, mis hijos, métanse en el mar. ¿Y qué pasó? El mar se abrió. Porque no hay nada que se le interponga a nuestro Dios. Eso es algo que va a suceder. Eso habla de un juicio. La sorpresa es que Dios habla aquí de que va a dar el mismo trato al justo que al impío. Dice: y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y también al impío. Y cada vez que Dios hace un juicio, Él siempre aparta a sus escogidos. Ahí estuvo el diluvio, pero preparó el arca para que Noé se salvara. Ahí estuvo Sodoma y Gomorra haciendo lo que se les venía en gana, pero ahí estuvo Abraham intercediendo por un hombre, y ahí se salvó Lot. Y en estos días hay un mundo que está haciendo lo que quiere, pero aquí está una iglesia, y cuando ese juicio vaya a llegar, el Señor se llevará a sus representantes. A sus representantes Él los recogerá para ejecutar un juicio contra la tierra. Así que no nos preocupemos. Ezequiel estaba hablando de una calamidad nacional que vendría sobre toda la nación hebrea, que serían llevados cautivos a Babilonia, y no escaparía nadie, ni el justo ni el impío. Pero con una gran diferencia, y a eso quiero referirme en esta hora. El cautiverio para el justo resultaría una tremenda bendición. Ay, pero es que a mí sí me pasan cosas, a mí sí me va mal. Yo he escuchado por allá algunos hermanos que con lágrimas en sus ojos me dicen: hermano, yo desde que me entregué al evangelio no he hecho sino sufrir. No he hecho sino sufrir. Y yo les digo: bendito ese sufrimiento, hermano, porque viene una gran bendición para ti. Viene una gran bendición, hermano. No te preocupes. Si naciste para sufrir, te voy a decir que la vida eterna te espera para gozar, que la vida eterna te espera para deleitarte. Ahorita el hermano decía: esa paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que estar en nosotros. Tiene que estar en nosotros. Así que ese cautiverio, ese problema para nosotros, los que vivimos en justicia, va a ser una tremenda bendición. Pero por el contrario, para el impío resultará en un castigo duro. ¿Quiere mirar eso, hermano, por la Biblia? Vamos a Jeremías. Profeta Jeremías capítulo 24. Dice: después de el capítulo 24, versículo 1 hasta el 10, voy a leer rápidamente. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá,
a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Escuche esto. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije: higos muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y mire lo que hace el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Mire para qué era el problema, para qué era la opresión, para bien. Y pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Y los plantaré y no los arrancaré. Les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Mira el trato que Dios le iba a hacer a esa clase de gente. A unos les iría a prosperar, a unos les iría a aumentar toda la bendición, aunque estuvieran esclavos, aunque estuvieran enfermos, aunque estuvieran en opresión, Dios les daría algo especial. Y hermano, mire que la palabra de Dios es ese espíritu. Esto está conectado lo uno con lo otro. Lo dice el apóstol Pedro. Ese mismo espíritu que tenía Jeremías, ahí estaba reflejado en el apóstol Pedro. Vamos a mirar primera de Pedro capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 4. Dice el versículo 17 y 18: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué le parece? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, oiga eso, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Miren que los higos que estaban mirando allí Jeremías en esa visión, en esa profecía, mostraban algo bueno, muy bueno. Pero ¿quiénes fueron los primeros que fueron llevados? Ellos, cautivos a Babilonia. Pero el Señor ya tenía algo especial para ellos. Eso sucedió más o menos como a los 9 años de estar reinando Nabucodonosor, que él sitió la ciudad. Y hubo sangre, y hubo violación, robo, escarnio. Y son llevados los higos malos al cautiverio. Primero son llevados los higos buenos, luego los higos malos. Y el rey que quedó en Jerusalén, aquel que habla la palabra del Señor, a ese rey le fue muy mal. Al rey que pertenecía a los higos malos, dice la palabra del Señor que le sacaron los ojos y le mataron sus hijos en su presencia. Pero al rey, que era como un higo bueno, lo metieron en la cárcel, lo llevaron cautivo, pero más o menos duró allí como 39 años. Poquito tiempo, ¿cierto?
¿Qué carga, cierto? Uno se pone a pensar, yo no he resistido una tentación o un problema, una carga más de 39 años y hasta ahora tengo 25. ¿No creen? No tengo 25. Pero eso nos da a ver, hermanos, que a veces nosotros pensamos que estamos pasando por la peor, que el problema tremendo lo estamos viviendo somos nosotros. Pero mire, ese remanente del pueblo hebreo duró 39 años allí cautivo. Y cuando terminó ese tiempo, lo sacaron a ese rey de la prisión y le quitaron esas ropas andrajosas y lo vistieron de rey. Ahora le hago una pregunta: ¿a quién le fue mejor? ¿Al justo o al impío? Al justo. Al impío le sacaron los ojos, le mataron los hijos. Qué triste. Pero hermanos, ese tiempo en el cautiverio, eso nos habla de disciplina. La disciplina no es mala, la disciplina es muy buena. La disciplina trae bendición para que la persona se vuelva a Dios, para que lo reconozca. Pero es que me tiene rabia. No, hermano, mire, hay algo muy bueno que es la disciplina. Muy pocos, cuando hay que disciplinarlos, hay que exhortarlos, vuelven y dan gracias. Hermano, gracias porque de verdad me sirvió. Muy pocos. Otros se vuelven y dicen, no, pero es que me tiene rabia. Hermano, mire, acepte la disciplina. Puede ser que se la puso el hombre, pero con usted no está Dios. Si Dios permite eso, Dios no dijo que iba a estar con los hijos de la cesta buena. Él les dijo, seré para ellos bendición. Hermano, yo también he pasado disciplinas y para mí han sido de bendición, hermano, porque es bueno cuando voy caminando hacia el mal. Y si no fuera por esa disciplina, por ese azote, de más que ya me hubiera muerto y me hubiera condenado. Pero gracias, bendito sea el Señor por la disciplina. Gloria al Señor. Primera de Corintios 11. Yo les dije que íbamos a dar una vueltica por la Biblia. Primera de Corintios 11, verso 30 y verso 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el propósito de la disciplina. Y por eso era que el Señor le decía a esta iglesia allí en Pérgamo, en el capítulo 12, el versículo 16, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. ¿A quién le está diciendo eso el Señor? A la iglesia. Arrepiéntete. Mire que esos dos filos, el Señor le manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, pero también le dice a la iglesia, arrepiéntete. Esa espada de dos filos es Cristo el Señor. Y hoy quiere que nosotros con más diligencia atendamos a esa necesidad de oír lo que Dios dice. ¿Cuánto nos es fácil cantar? ¿Cuánto nos es fácil hacer otra serie de actividades? Pero qué difícil cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Como que el cuerpo no quiere, como que el asiento me pica, como que me dan ganas de ir al baño. Y eso nos pasa a nosotros como seres humanos. Pero hermano, usted quiere que Dios lo bendiga, déjese hablar por esta poderosa palabra. Por eso el Señor sigue diciendo con su voz, salid de en medio de ellos, pueblo mío. No podemos casarnos con el mundo,
No podemos vivir la misma experiencia que estaba viviendo allí Pérgamo. Unirnos con el imperio dominante, unirnos con las corrientes filosóficas de nuestro tiempo. Tenemos que abrirle nuestro corazón a la palabra de Dios. Pónganse en pie, tengan la amabilidad, hermanos. Y vamos a pedirle al Señor que Él, por medio de su palabra, limpie nuestros corazones. Cuando usted sienta un cosquilleo por ahí, cuando usted sienta, hermano, que la palabra le está hablando, dígale: Señor, permite que mi corazón asimile esta palabra. Permíteme que no le coja yo rechazo a la iglesia y prefiera otras cosas, porque tú tienes todavía algo que decirme. Hace un tiempo estaba hablando con un líder de esta congregación. Me decía: hermano, yo voy a entregar, yo ya no soy capaz, yo tengo muchos problemas en mi casa, aquí, yo ya no quiero hacer nada, hermano. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Y yo le dije: hermano, no suelte, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que le muestre, vamos a pedirle al Señor fortaleza, porque si hay aquí un débil, el Señor dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Hay aquí algún débil esta mañana que quiera decirle al Señor: Señor, yo no siento fuerza, yo estoy aquí como por inercia, yo llegué aquí esta mañana y no sé ni a qué vine, pero Señor, necesito de ti? Yo le voy a invitar, iglesia, esta mañana que levantemos nuestras manos y le digamos al Señor: Señor, ayúdame, Señor, cada día necesito más de ti, cada día necesito más de tu presencia. Haz una obra especial en mi corazón por medio de tu palabra. Señor, si hay que arrepentirme, ayúdame, Señor, a reconocer, a dar este paso, para que no sea tu palabra juzgándome, Señor, sino tu palabra justificándome, Señor. Necesito tanto de ti, necesito tanto de ti, necesito tanto de ti, Señor, en esta hora. Oh, si hay alguno aquí que necesite de la presencia del Señor, ¿por qué no levantas tu mano al Señor un momento, por favor?